Gloria a Dios. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. A su pueblo. Victoria. Mateo 18, 19. Otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Mire lo que nos está diciendo el Señor. Dice que si dos nos pusiéramos de acuerdo en pedir cualquier cosa, sea por la salud, sea por nuestra familia, sea por una reconciliación en el Señor, sea para obtener un trabajo, sea para levantarme espiritualmente en las cosas de Dios. Dice que el Señor, que si dos se ponen de acuerdo, se le va a ser hecho todo lo que nosotros, cualquier cosa que pidamos. Miren, parece tan sencillo y tan simple que a veces no lo hacemos. Amén. Imagínense lo que se manifestaría en su hogar, en su casa, en su vida espiritual, si usted se pondría de acuerdo con su hijo, con su cónyuge, con su pariente, aún con su vecino. No necesitamos que sean parientes, aún vecino, venga, vamos a orar, vamos a poner de acuerdo, vamos a orar por su prosperidad, aún por su relación con Cristo, aún con la intimidad del Señor, a que podamos tener un encuentro genuino en el Señor, en el primer amor. Se le puede pedir tantas cosas al Señor, pero a veces en nuestras oraciones son vanas, llenas de vanidades, y queremos tantas cosas en nuestra vida que nos olvidamos, como dije la vez pasada, de los intereses de Cristo, de los intereses de Dios, lo que Él anhela. Nos olvidamos de consultarle: papá, ¿qué es lo que anhelas tanto? ¿A qué dirección quieres que oremos, Señor? Hay tantas cosas por qué orar, por el prójimo. Primeramente bendecirlo al Señor, glorificarlo, honrarlo como Él se merece. Segundo, como dicen los mandamientos, a nuestro prójimo, a nuestro vecino, a nuestro familiar. Miren, esos intereses del Señor, esos anhelos del corazón de Jehová. ¿Cuántos oraron este tiempo por Israel? Es la tierra donde nació el Señor Jesús. Todos los acontecimientos que están pasando. ¿Cuántos estuvieron orando ferviente en el Espíritu, con un corazón contrito y humillado? ¿Cuántos estuvieron orando día a día, lunes a lunes, en esa dirección? Entonces eso es lo que nos está hablando el Señor. No solamente que nos pongamos de acuerdo, sino de corazón, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, mis hermanos, puedo ponerme de acuerdo con mi hermano, pero mi corazón anhela otra cosa diferente a lo que está pidiendo mi hermano. Quizás sus intereses, sus anhelos son diferentes a los míos. No es tan fácil decir: vamos a ponernos de acuerdo, Coti, vamos a orar para que nos vaya bien esta intimidad con el Señor. Sí, pero yo hoy estoy con lucha y prueba y no estoy bien para orar. Pero vamos a orar, vamos los dos, así se cumple la palabra. Pareciera tan fácil. Que dice que nos enseña en todo el mensaje del Señor, que el Señor mira los corazones, las intenciones de nuestro corazón. ¿Entienden, mis hermanos? Yo siempre, cuando le explico a mis hijos, aún a mis hermanos de la iglesia, yo les explico: tenemos que tener una oración genuina, verdadera, delante de la presencia del Señor. Porque si nosotros queremos que se cumpla lo que el Señor nos promete, tiene que ser genuino, mis hermanos. A veces le pedimos tantas cosas que oramos mal. Jesús siempre decía: ¿por qué no dejó un formato de oración? Porque no sabemos pedir. Pedimos mal. Pero yo estoy cumpliendo lo que me dice el Señor. Si dice que si yo me pongo de acuerdo con mi hermano, no dice cómo tiene que estar mi corazón. No, mis hermanos. La oración es algo muy especial, una relación donde nos va a llevar a la intimidad con el Señor, a romper todas esas estructuras que nos impiden llegar a la presencia de Dios. Es muy fundamental la oración, es muy fundamental siempre también la palabra, que vayan juntas. Hay mucho mensaje de Dios que habla sobre ese tema. Pero ahora vamos a buscar el punto verdadero, el punto esencial a lo que enfoca este mensaje.
lo estuve repitiendo, no sé si se dio cuenta. ¿Cuál es lo más principal de este versículo? ¿A usted qué le parece, mis hermanos? ¿Qué puede ser? ¿Qué piensa que puede ser? Levante la mano que quiere hablar, está en libertad. ¿Qué piensa que puede ser lo más principal de este versículo que dice: otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos? Parece tan simple. Gloria a Dios, no está mal eso, porque eso lo dice ahí. Gloria a Dios. Si predica la hermana Vale, ¿no? Gloria a Dios. Pero no es así, parece. Está bien lo que usted dijo, porque está escrito. Lo más principal y lo más fundamental de esto es la obediencia, mis hermanos. Porque el Señor acá nos está pidiendo obediencia, que seamos hijos obedientes. ¿Qué está diciendo la palabra? Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Señor nos está mandando, nos está diciendo que si nosotros hacemos de esta manera, se va a cumplir a lo que Dios nos da. Algo que el Señor está prometiendo. Pero ¿qué necesitamos para que se cumpla esto? Una obediencia al Señor. En hacerlo. En acercarse. Vamos a ser obedientes al Señor. Vamos a probar. Le dice Coti: Elías, vamos a hacer esta oración. Vamos a hacer una oración de reconciliación con el Señor, una restauración genuina en el Señor, para que nos siga renovando la fuerza, para que nos siga levantando. Ahora, si el corazón de Él está dispuesto a lo que ella dice, va a ser agradable, va a ser tan hermosa la presencia, la unción que va a haber en ese momento. ¿Por qué? Porque se pusieron de acuerdo no solamente por palabra, no solamente por obediencia, sino en el espíritu. Porque la carne no quiere. El espíritu sí está dispuesto, pero la carne no. Al que hay que matar es la carne, mis hermanos. La carne es la que no quiere obedecer, la carne es la rebelde. Muchos dicen: sí, el pecado es el peor enemigo, es la muerte del pecado. Lo más inmundo, sucio, desagradable, el pecado. Pero la primera lucha y prueba que nosotros tenemos es nuestra propia carne, mis hermanos. Tantas veces que le echamos la culpa a Satanás que nos olvidamos que nuestra carne es la primera pelea que tenemos. ¿De qué manera matamos la carne? Con ayuno y oración. Entonces nosotros tenemos que hacer de esa manera, mis hermanos. Mire lo que dice en Primera de Crónicas 16:11. Buscar a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. ¿Y de qué manera buscamos su rostro? ¿De qué manera buscamos su poder? Como dijo nuestra hermana, orando. ¿De qué manera también? Obedeciendo. Porque ¿qué dice en 1 Tesalonicenses 5:17? Orad sin cesar. Oren. Oren. ¿Cuántos pasajes de oración dicen oren, Señor? Es necesario la oración. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que entender lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. Lo que nos está diciendo es muy principal la obediencia. La obediencia, miren lo que hizo la desobediencia. Hizo una muerte espiritual en nuestra vida, porque la desobediencia empezó con Adán y Eva. ¿Qué trajo la desobediencia? Muerte espiritual. ¿Qué más? Enfermedades, dolores, agotamiento. Todas esas cosas trajo la desobediencia. Trajo una carga física, la desobediencia. Trajo la muerte espiritual, la desobediencia. Porque si no, no estaríamos en este momento. Jesús nos hubiese sacrificado. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que la obediencia es muy importante, mis hermanos. La obediencia del Señor es muy importante. Por eso, mis hermanos, a cada uno de ustedes
El Señor nos habla día a día a nosotros. Cuando te dice el Señor, acércate, vení, te estoy esperando. ¿No son llamados? Llamados del Señor. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Obedecemos o desobedecemos? Por eso dice Pablo, examínalo todo. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que la obediencia es muy importante en nuestra vida. La obediencia nos va a hacer libre. La obediencia nos va a sanar. La obediencia va a traer la bendición. Por medio de la obediencia va a haber milagros. La obediencia hace todo, mis hermanos. Una restauración con Cristo. Una reconciliación con el Señor tan profunda que nos lleva a otro nivel espiritual tan hermoso que es el primer amor. ¿Cuántos experimentaron el primer amor? ¿Cuántos de ustedes experimentaron? ¿Y a cuántos que perdieron ese primer amor les cuesta volver? Pareciera tan fácil, pero a la vez se hace difícil. ¿Pero por qué se hace tan difícil? Porque no obedecemos, mis hermanos. No obedecemos la palabra del Señor. No obedecemos lo que Él nos está hablando, lo que nos está diciendo, mis hermanos. Hoy te dice el Señor, acércate a mí, hijo. Te estoy esperando con los brazos abiertos, hija mía. Hoy es el día de tu decisión. Hoy es el día que se puede revertir las cosas. Hoy es el día, dice el Señor, que vengas, vuelvas a mí. Hoy te dice el Señor, Cristo viene pronto. Y hoy es el tiempo a que tomes esa decisión. ¿Hace cuánto que te estoy llamando? ¿Hace cuánto que estoy esperando esa respuesta a que tomes esa decisión? ¿Hace cuánto? Te dice el Señor. Por eso, mis hermanos, es muy importante la obediencia. A través de la desobediencia entra el pecado. A través de la obediencia entra la bendición. Por eso, mis hermanos, mira, es tan lindo lo que es la palabra del Señor, que el Señor nos dejó estos mandamientos, estas instrucciones para que nosotros seamos hijos obedientes. A que podamos no solamente ser oidores, sino hacedores. Que podamos transformar nuestra vida a la identidad de Cristo, a la imagen de Cristo. A que podamos tener nuestra mirada en Jesucristo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Deuteronomio 11, 26, 27. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Miren las promesas que tiene el Señor. Ahora entiende por qué tantas veces decimos, ¿por qué no va tan mal? ¿Por qué desde que estamos en la iglesia nos va peor? ¿Por qué no se pueden solucionar las cosas? Pero si yo estoy haciendo, si yo ya tomé la decisión, si yo ya te elegí, Señor, no sea conformista, mis hermanos. No sea conformista. No se conforme con venir a la iglesia. No se conforme porque acepté a Cristo en mi corazón. No se conforme porque me bauticé. No se conforme porque tiene un ministerio. Nunca sea conformista, mis hermanos. Dice que en esos tiempos van a ir muchos en el día del juicio. Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, en tu nombre y en tu nombre. Eran propios cristianos de la iglesia, hijos de Dios, que le estaban diciendo a Jesús eso. Y Jesús, ¿qué le decía? Apartado de mí, hacedores maldad, nunca los conocí. Si hoy el Señor te está dando este mensaje, mis hermanos, porque quiere transformar tu vida, quiere transformar tu corazón, que seas un hijo obediente. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán como siempre. Deuteronomio 28:2. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios le ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios le ha trazado, para que vivan
prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Deuteronomio 5, 32 al 33. Más promesa, más bendiciones si somos obedientes, más prosperidad habla de acá. Pero de obediencia, mis hermanos. No esa prosperidad que muchos dicen, vas a ser bendecido si traes los diezmos, si traes las ofrendas, si te dedicas a la iglesia, siempre. No, de eso no se trata solamente. Sí, hay muchos requisitos que el Señor nos manda de obediencia, como lo dice su mensaje. Pero basta de escuchar esos mensajes solamente de prosperidad. Empecemos a comportarnos como hijos obedientes, como los que Dios quiere. Basta de escuchar esa doctrina de salvo siempre salvo. ¿Qué pasaría si vendría Cristo en este momento? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su relación con Cristo? Por fe yo soy salvo, por fe estoy en el cielo. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué pasó? ¿No eran los que tenían fe? ¿Cuántos habrán gritado de eso? Por fe estoy ahí, Estoy al lado del Señor por fe. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira, de desobediencia. El diablo fue que se rebeló ante Dios. Hay dos familias en la Biblia, hijos de Dios, hijos del diablo. No hay otra familia. Entonces tenemos que ser claros nosotros. Si hoy el Señor quiere prosperarnos, quiere bendecirnos, es a través de la obediencia. No porque yo vengo a la iglesia. No porque solamente vengo a los cultos y ya cumplí. No. Obediencia. Una obediencia genuina, en intimidad profunda en el Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Acá hay una dedicación. Acá sí entra un trabajo, pero una dedicación profunda, genuina, verdadera, en amor. Porque acá está diciendo que no sea en vano. Pero el Señor está diciendo acá que nos tenemos que mantener firmes, inconmovibles, progresando siempre en la obra. Tenemos que seguir creciendo. No podemos estar estancados siempre en lo mismo. Tenemos que anhelar más del Señor. El Señor es tan inmenso, es tanto lo que nos quiere bendecir el Señor. Eso está en 1 Corintios 15, 58. Por eso les dije yo, es de un amor que tienen que hacer la obra del Señor. Muchos dicen, de los que están en la iglesia, y decimos siempre, hay que hacerlo como para Dios. Todas las cosas hay que hacerlo como para Dios. Aún en darle una palabra a nuestro hermano, aún de acompañar a nuestro hermano. Ahora, si lo hacemos de otra manera, diferente, con envidia, con celo, engañosamente, no hay genuino. No es genuino eso. No hay verdad, no hay sinceridad, no hay amor. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haré nuestra morada en él. Juan 14, 23. Ahí entró, le contestó, el que me ama, dice el Señor. Acá no dice que está seguro, el que me ama. ¿Quién es todo lo que está dispuesto a amar al Señor Jesús? ¿De qué manera? El que me ama obedecerá mi palabra. ¿Todos somos hijos obedientes? ¿O somos hijos desobedientes? Dice que tenemos que ser frío o caliente. Porque tibio, ¿qué pasa? Nos va a vomitar de su boca, dice el Señor. Entonces está diciendo el Señor, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos morada en él. Otra promesa más, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios va a morar en nosotros. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos. ¿Por qué? Miren lo que dice acá.
porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Gloria a Dios, amén. Me imagino que está contento con estos mensajes de prosperidad, de sanidad, liberación, milagro. Gloria a Dios, ¿no? ¿Están contentos, no? Porque de eso se trata, de una obediencia. ¿Obediencia a qué? A los llamamientos, a los mandamientos, dice acá. Primera Juan 3, 21, 22, Nuevo Testamento. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, ¿qué dice el proverbio? Por sobre todas las cosas, cuida de tu corazón, porque de él mana la vida. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y recibimos todo lo que le pedimos. O sea que todos están en un corazón contrito y humillado, sincero delante de Dios, ¿no? Todos están recibiendo todo lo que le piden. ¿O cómo está su corazón? ¿Cómo está mi corazón también? Porque primeramente la palabra para el portador. ¿Vieron, mis hermanos? Qué lindo la palabra del Señor cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere para nosotros, a cuando el Señor nos quiere corregir, a cuando el Señor nos quiere guiar. Porque el Señor quiere bendecir acá, ¿eh? Todo lo que le leí es quiere bendecir. Yo dije, el Señor no bendice por parte, bendice completo, mis hermanos. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas. ¿Qué dice? Y obedece sus decretos. Mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Primera de Reyes 2:3. Qué linda palabra, ¿no? Imagínense que cada palabra que dimos hubiésemos hecho una prédica por cada palabra. Pero bueno, el Señor quiso así. Y es tan simple, a veces lo resumimos. A través de la obediencia viene la bendición, gloria a Dios, amén. Hay que ser obediente, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos? Ama a Dios sobre todas las cosas. El segundo es muy similar. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a su prójimo? ¿Cuántos no tienen cosa contra su hermano? ¿Cuántos no tienen cosa contra su pariente? ¿Contra un vecino? ¿Cómo está su corazón delante de la presencia de Dios? ¿Vamos más profundo? ¿Cómo está su corazón con usted mismo, mis hermanos? Porque el primero es a Dios hay que amar. Segundo a su prójimo. ¿Por qué? Porque dice el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que dice el Señor. Ustedes son mis amigos. Ya no somos sus siervos. ¿Qué dicen? Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ahora está diciendo otra obediencia más. Si hacen lo que yo les mando, los he llamado amigos. Porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Vamos a leerlo de nuevo. Está en Juan 15, 14 y 15. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, los he llamado amigos. O sea que todos somos amigos de Jesús. ¿Jesús es nuestro fiel amigo? ¿Cuántos son amigos de Jesús? Levante la mano. No me va a perder, no se me va a caer la fe, mis hermanos. ¿Cuántos son amigos de Jesús? Gloria a Dios se convirtió. ¿Cuántos corazones ahí se quebrantaron, se revirtió todo? Amén, gloria a Dios. Amén. Yo soy amigo de Jesús. Amén, gloria a Dios. Porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo,
Lleve su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. Otra. Lucas 9:23. Amén. Otra propuesta de ¿qué? De obediencia. Porque esto tiene que ver todo con la obediencia, mis hermanos. Tiene que ver todo con la obediencia, mis hermanos. No, entonces no, yo le digo la verdad, no estoy preparado para el ministerio, no estoy preparado para seguir a Cristo. Pero sí, si quieren, yo aporto, voy al culto, tengo ideas, yo colaboro. Nada más no quiero comprometerme porque todavía no estoy bien en las cosas de Dios. Mentira del diablo. Ya empezamos mal, ya directamente empezamos mal. Mentira del diablo. No, mis hermanos. Si usted está en este lugar, porque Dios tiene un llamado para usted. Si usted está en este lugar, porque Dios ve un gran potencial en su vida. Usted no está porque sí en este lugar. No está su familia porque sí en este lugar. Está en este lugar porque Dios tiene promesa para usted. Pero necesita el Señor que usted se rinda a Él, que le obedezca a Él. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios. ¿Cuántos oyen la palabra de Dios? ¿Cuántos oyen la palabra de Dios? A su nombre. ¿Cuántos oyen la palabra de Dios? Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Gloria a Dios, ¿eh? Muchos lo obedecen entonces, ¿no? O es todo nomás solamente escuchar o lo que oyen la palabra de Dios. ¿Somos oidores o somos hacedores también? A ver, ¿cuántos son oidores? ¿Cuántos son hacedores? Vamos, gloria a Dios, esa es la iglesia que estaba buscando. Por algo el Señor me dejó acá. Hay hermanos que buscan la iglesia perfecta todavía. Vamos a hacer un tratadito. La iglesia perfecta. Puertas del cielo. Gloria a Dios. Solamente hay que obedecer. Y todo va a ser para nosotros prosperidad. Milagro, restauración, liberación, sanidad. ¡Ah! ¡Qué lindo sería! ¿No esa iglesia? ¡Santo eres! Diego, que ahí está el mejor lugar, ¿eh? La que buscaba, la que necesitaba. No busques más, porque es esta. Gloria a Dios. Y solamente hay que obedecer y todo viene todo junto, ¿eh? Todo un combo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo eso, la verdad. ¿Cuánto escucharon ustedes buscando la iglesia perfecta? ¿Cuánto escucharon, hermanos? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen la misericordia de Dios? Amén. Amén. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Gloria a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Salmo 143, 10. Mire lo que le pedía en los cánticos, en los salmos. El salmista, ¿no? Cantaba, mire lo que decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo. Por un terreno sin obstáculo que le guíe el Espíritu Santo. Mire lo que pedía el salmista. Enséñame, porque tú eres mi Dios. Mira qué clase de cántico, de oración profunda que hablaba acá el salmista. Porque él pareciera que parecía tan imposible a lo que está hablando acá.
Porque hay a veces que las luchas, las pruebas, todo lo que estamos pasando, pareciera acá, pero esto no pasa acá en nosotros. Son más los obstáculos que el camino sin piedras. Pero acá le decía el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Enséñame a cómo corregir mi vida, cómo ser obediente a ti, Señor. Enséñame. Porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu, que el Espíritu Santo me guíe por un terreno sin obstáculos. Sin obstáculos. Mire qué lindo. ¿Sabe qué nos pide el Señor? Solamente obediencia. Obediencia. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Hay obediencia en este mensaje o no hay obediencia? Si vamos a hablar en general, hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Qué dijo? Mandamientos, leyes y tantas cosas dijo, ¿no? Pero vamos acá. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a lo que Dios manda, permanece para siempre. El Señor afirma los pasos del hombre. Cuando le agrada su modo de vivir, podrá tropezar, pero no caer, porque el Señor lo sostiene de la mano. Pero ¿cómo podemos hacer para que Dios se manifieste y se glorifique de esta manera? Obedeciendo, mis hermanos. Todo trata con la obediencia. La obediencia es del Señor. Todo trata con la obediencia. Gloria a Dios. No se contenten solo con escuchar la palabra. Amén. ¿Cómo dice? No se contenten, no se pongan contentos solo por escuchar la palabra. No se contenten, dice. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1, 22 y 25. Hablamos de obediencia. ¿Obediencia a quién? A Dios. ¿Obediencia a quién? A Cristo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué es tan importante la obediencia? ¿Cuántos leyeron todo el Antiguo y el Nuevo Testamento? Levante la mano. El Antiguo y el Nuevo. ¿Quién tuvo la oportunidad de leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Gloria a Dios. ¿Y de qué se trata el Antiguo y el Nuevo Testamento? Me estás dando una respuesta más constructiva. No está mal. ¿Pero de qué se trata? La ley y los profetas. ¿De qué se trata? La palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Amén? ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Por eso es necesario, mis hermanos, que la palabra es viva y eficaz. La palabra del Señor tiene que vivir en nuestras vidas. Tiene que ser una forma de vivir en nosotros la palabra de Dios. Es todo lo que nos instruye el Señor, de cómo tenemos que ser, de cómo nos tenemos que mover, de cómo tenemos que ser con nuestra familia, de cómo tenemos que ser en nuestras finanzas, cómo administrarnos, cómo ministrar. Nos enseña todo la palabra, nos instruye a todo. Es un manual que nos revela todo, aún cosas que están pasando y que van a suceder. Todo nos revela la palabra. Si la palabra no vive en nosotros, si la palabra no la ponemos por práctica, mis hermanos, ¿cómo podemos ser obedientes al Señor? ¿Cómo podemos matar la carne? ¿Cómo podemos dejar que el Espíritu viva en nosotros y vivifique en nuestra vida?
No seamos solamente oidores, dice. No se contente solo con escuchar la palabra. Porque dice que si nos engañamos nosotros mismos, dice el mensaje. Tenemos que practicarla, dice. El que se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Entonces tenemos que ser obedientes, mis hermanos, obedientes a Cristo, obedientes a Dios, a todo lo que nos manda. Si nosotros queremos que nuestro hijo, nuestra familia, nuestro cónyuge cambie, primeramente lo que tiene que transformar es nuestro corazón primero, para poder ganar esa vida, ese familiar, ese cónyuge, ese hijo, ese hermano. ¿Cómo pretendemos ganar a nuestro hijo, a nuestra hija, a ese familiar, si la conducta de nosotros sigue en desobediencia delante de Dios? ¿Cómo queremos que nuestro hijo sea de una manera derecha, obediente, si ni siquiera nosotros podemos tener esa obediencia del Señor, ese alineamiento en Dios? Por eso hoy el Señor nos está pidiendo obediencia. Que seamos obedientes a lo que nos manda, que seamos obedientes a los llamados que nos hace. Si hoy te está llamando, porque se está acercando el tiempo. Si hoy te está llamando, es porque Satanás está pidiendo por tu cabeza. Te quiere destruir, te quiere matar. Dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Hurtar significa robar. Vino para matarte espiritualmente, para robarte todas tus bendiciones, tus proyectos, sueños, todo. Destruir todo. Destruir tu familia, tu hogar. Porque Satanás sabe también la palabra. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces Satanás sabe eso. Satanás no va por vos solo, va por tu casa, mi hermano. Por eso decíamos al principio, ¿no? Que nos tenemos que poner de acuerdo, mis hermanos, en obediencia al Señor. Tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente, mis hermanos, con uno o dos hermanos, como dice el mensaje, sino como iglesia, mis hermanos, como familia. ¿Cuántos de los que son familia hacen culto familiar en su hogar? ¿Cuántos se pusieron, cuántos padres, cuántas madres, cuántos hermanos, cuántos hijos se pusieron con su familia a leer mensaje del Señor, a compartir palabra, a hablar de su presencia? Pero a veces nosotros, mis hermanos, que dejamos de entrar tanto el mundo en nuestra vida, que hablamos de los chusmeríos, hablamos del fútbol, hablamos que no está mal un recreo, como le dicen muchos. Pero se hace tan excesivo, tanto es el tiempo que nos abarca, que nos olvidamos de la presencia de Dios y abarca más en nuestra vida. Y ahí vienen los problemas. Pero Dios, si yo estoy cumpliendo con tu palabra, siempre vengo a la iglesia, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Porque no hay obediencia, mis hermanos. Eso le pasó a Adán y a Eva. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mire qué mensaje que decía en Salmos 37, 5. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes, mis hermanos. Les aliento a cada uno de ustedes que pueda meditar en este mensaje. No solamente, mis hermanos, por decir, bueno, ya está, otro culto más, otro mensaje más, gracias, estuvo muy lindo, pero seguimos la misma vida. No, mis hermanos. Empieza a tomar conciencia, mis hermanos. Examínalo todo, dice Pablo. Examínalo todo, dice Pablo. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu altar de oración con el Señor? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu familia, tu hogar? ¿Cómo está tu relación con el vecino, con tu prójimo? ¿Cómo está? Examínalo todo, dice Pablo. Examínalo todo. Si vos querés que tu hijo, tu pariente esté acá, querés que obedezca, empezá a ser más obediente con el Señor.
Porque según como esté vos tu relación con el Señor, va a ser la misma relación que vas a tener vos con los demás. Si reina el pecado en tu vida, pecado vas a salpicar. Pecado vas a contagiar. Porque el pecado es así, se pega en cualquier lado. Contagia, enseguida se pega, porque le encanta así eso el pecado. Entonces, hoy, mis hermanos, hoy es tiempo de decisión, dice el Señor. Hoy es tiempo de obediencia. Basta ya. ¿Hasta cuándo vas a resistir? Que el diablo te tenga como títere, que haga lo que quiera con tu vida, con tu familia, con tu hogar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te dice el Señor. Basta. Hoy es tiempo, te dice el Señor, es tiempo de obedecerme, hoy es tiempo de escuchar mi voz, hoy es tiempo de acercarte a mí, dice el Señor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire qué mensaje dice el Señor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Clama a los justos y Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contristos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. Mire qué mensaje, Señor. Todo en Salmos 34, del 15 en adelante. Es tiempo de revertir las cosas, mis hermanos. Es tiempo de enderezar nuestro paso al redil. Es tiempo de ir por esa senda, el camino del Señor. Hoy es tiempo de elegir, hoy es tiempo de obedecer, mis hermanos. A través de la obediencia viene la bendición. ¿Vieron ese versículo tan cortito? Tantas cosas tenía la obediencia. Y tenemos más, pero solamente pude ser poquito, si no, no termino más. Imagínense todo lo que es para hablar de obediencia. Y no se imagina la desobediencia y todo lo que acarrea. Por eso hoy es tiempo, el Señor dice, sé obediente, hijo mío, sé obediente, hija mía. Hoy es tu tiempo de tomar esa decisión, de acercarte a mí, de ser un hijo obediente. Yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Hoy es tu tiempo, dice el Señor. Por eso, mis hermanos, les aliento a que pueda meditar en este mensaje, que pueda no solamente ser oidor, sino hacedor también de ella. Amén. Hasta acá llegó el mensaje del Señor. Un fuerte aplauso para